Bienvenidos un día más a nuestro canal. Si eres nuevo por aquí, bienvenido seas. Prepara tu cafecito, ponte cómodo porque hoy tenemos un tema que, créeme, te va a encantar. Hoy vamos a hablar de un fenómeno que ha cruzado fronteras, que ha conquistado corazones y que ha demostrado que el amor, el talento y la química son una combinación explosiva. Hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, de la pareja que incendió la pantalla en Senkalkam y que ahora está conquistando América. Sí, América. Y no estamos hablando solo de Estados Unidos, sino de toda América Latina, donde el furor por estos dos talentos turcos es simplemente imparable. Si eres de los que ya está enganchado con esta pareja, te aseguro que este vídeo te va a encantar. Y si todavía no los conoces, prepárate. Porque después de esto vas a correr a buscar Senkalkam en tu plataforma de streaming favorita. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este tema, me gustaría pedirte un pequeño favor. Si te gusta el contenido de nuestro canal, si te interesan las telenovelas turcas, si te encanta hablar de las parejas más icónicas de la pantalla, no olvides suscribirte. Es la mejor forma de apoyar nuestro trabajo y de asegurarte de no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Dale clic a ese botón rojo que dice suscribirse y activa la campanita para que te notifique cuando subamos contenido nuevo. Ahora sí, empecemos. Senkalkam, o Llamas a mi puerta como se conoció en algunos países de habla hispana, no es solo una telenovela romántica más. Es una historia que atrapa desde el primer momento con personajes carismáticos, diálogos ingeniosos y una trama que te mantiene al borde del asiento. Pero seamos honestos, gran parte del éxito de esta serie se debe a la increíble química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hande Erçel, con su belleza natural, su talento actoral y su carisma arrollador, se ha convertido en una de las actrices turcas más populares del momento. Su interpretación de Eda YLDZ, una joven florista independiente y decidida, fue simplemente magistral. Logró transmitir la fuerza, la vulnerabilidad y el humor de su personaje de una manera que conectó profundamente con el público. No solo eso, Hande logró darle una frescura y autenticidad a Eda que la diferenciaba de otros personajes femeninos de telenovela. Su Eda no era la damisela en apuros tradicional, sino una mujer con ambiciones, sueños y una capacidad de reinventarse a pesar de las adversidades. Hande supo capturar esa esencia a la perfección. ¿Y qué decir de Kerem Bürsin? Con su atractivo innegable, su presencia en pantalla y su talento actoral, conquistó a millones de corazones en todo el mundo. Su interpretación de Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, frío y obsesionado con el trabajo, fue simplemente brillante. Logró mostrar la evolución de su personaje, desde un hombre distante y calculador hasta un hombre vulnerable y enamorado. Kerem logró que Serkan, a pesar de sus defectos iniciales, fuera un personaje creíble y con el que el público pudiera empatizar. Su transformación a lo largo de la serie fue uno de los puntos fuertes de la narrativa, y Kerem supo manejar esa transición con maestría. Pero la magia de Hande y Kerem no se limita solo a sus actuaciones individuales. Es la combinación de ambos, la forma en que interactúan en la pantalla, la química que desprenden, lo que hace que su historia sea tan especial. La relación entre Eda y Serkan, llena de altibajos, de momentos cómicos y dramáticos, de secretos y reconciliaciones, es lo que mantiene al público enganchado. La escritura inteligente de los guionistas, sumada a la impecable actuación de Hande y Kerem, elevó la dinámica de la pareja a un nivel superior. Cada mirada, cada roce, cada palabra estaba cargada de significado y transmitía la complejidad de sus sentimientos. Y es esa química la que traspasó la pantalla. Durante el rodaje de Senkalkam, los rumores sobre una posible relación entre Hande y Kerem eran constantes. Los fans analizaban cada mirada, cada gesto, cada publicación en redes sociales en busca de una señal que confirmara sus sospechas. Y finalmente sus deseos se hicieron realidad. Hande y Kerem confirmaron su relación, convirtiéndose en la pareja del momento. El anuncio oficial generó una explosión de alegría en las redes sociales. Los fans se sintieron parte de la historia y celebraron el hecho de que su pareja favorita de la ficción se había convertido en realidad. Cada foto que compartían juntos se volvía viral en cuestión de minutos. Su relación, aunque duró poco, fue intensa y apasionada. Compartieron viajes, momentos especiales y demostraciones de cariño que enamoraron a sus fans. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la relación llegó a su fin. Pero a pesar de su separación, el cariño y el respeto mutuo entre Hande y Kerem siguen siendo evidentes. La ruptura fue un golpe duro para los fans,
pero tanto Ande como Kerem manejaron la situación con profesionalismo y madurez. En diversas entrevistas, ambos han expresado su gratitud por el tiempo que compartieron y han dejado claro que, aunque ya no son pareja, siguen manteniendo una buena relación de amistad. Pero volviendo al tema principal, su conquista de América. Sencalcapm se ha emitido en numerosos países de América Latina con un éxito rotundo. En Argentina, México, Colombia, Chile, Perú, Ecuador y muchos otros países, la serie ha sido un fenómeno de audiencia. Los fans se han volcado con la historia de Eda y Serkan, convirtiendo a Ande y Kerem en verdaderas estrellas. El éxito de Sencalcapm en América Latina no se limita a las pantallas de televisión. La serie ha generado un impacto cultural significativo, influyendo en la moda, el lenguaje e incluso en los nombres de los bebés. Muchos padres han optado por nombres turcos para sus hijos, inspirados en los personajes de la serie. Pero no se trata solo de la emisión de la serie en televisión. Las redes sociales han jugado un papel fundamental en la popularidad de Ande y Kerem en América Latina. Sus cuentas de Instagram, Twitter y Facebook están llenas de mensajes de fans latinoamericanos que les expresan su cariño y admiración. Han organizado campañas, creado fan clubs y traducido entrevistas para que sus ídolos sean aún más conocidos en la región. La pasión de los fans latinoamericanos por Ande y Kerem es palpable en las redes sociales. Crean edits de vídeo, escriben fanfics, organizan eventos virtuales y participan activamente en cada proyecto de sus ídolos. Además, la presencia de Sencalcapm en plataformas de streaming como Netflix ha contribuido a su éxito en América Latina. La serie está disponible en varios países de la región, lo que ha permitido que un público aún más amplio pueda disfrutar de la historia de Eda y Serkan. La accesibilidad de la serie a través de plataformas de streaming ha facilitado que un público más joven descubra y se enganche con la historia de Eda y Serkan. Esto ha contribuido a consolidar la popularidad de Ande y Kerem en la región. ¿Pero qué es lo que hace que Ande y Kerem sean tan populares en América Latina? Creo que hay varios factores que contribuyen a su éxito. En primer lugar, está su talento actoral. Ande y Kerem son dos actores muy talentosos que logran transmitir las emociones de sus personajes de una manera creíble y conmovedora. El público latinoamericano se identifica con sus personajes, con sus luchas y con sus sueños. La naturalidad con la que interpretan sus roles hace que la audiencia se sienta conectada a sus historias. Logran transmitir la alegría, la tristeza, la frustración y el amor de sus personajes de una manera que resuena con el público latinoamericano. En segundo lugar, está su química en pantalla. Como mencioné antes, la química entre Ande y Kerem es innegable. Su relación, tanto en la ficción como en la vida real, ha cautivado al público. Los fans se enamoraron de la pareja y los apoyaron incondicionalmente. La química que desprenden juntos es magnética. La forma en que se miran, se tocan y se hablan transmite una conexión profunda que va más allá de la actuación. Es esa conexión genuina lo que ha cautivado a los fans latinoamericanos. En tercer lugar, está la trama de la serie. Sencalcapm es una historia de amor moderna y entretenida, con personajes carismáticos y diálogos ingeniosos. La serie aborda temas universales como el amor, la amistad, la familia y el trabajo, lo que la hace atractiva para un público amplio. La serie ofrece una combinación perfecta de romance, comedia y drama, lo que la hace atractiva para un público diverso. Los temas que aborda son relevantes para la vida cotidiana de muchas personas en América Latina. En cuarto lugar, está la cultura turca. Las telenovelas turcas se han vuelto muy populares en América Latina en los últimos años. El público latinoamericano se siente atraído por la cultura turca, por su historia, su música y su gastronomía. Las telenovelas turcas son una ventana a un mundo diferente y fascinante. La cultura turca, con su rica historia y tradiciones, ofrece una alternativa refrescante a las producciones occidentales. Las telenovelas turcas permiten al público latinoamericano explorar una cultura diferente y descubrir nuevas perspectivas. En quinto lugar, está la belleza de Ande y Kerem. Seamos honestos, Ande y Kerem son dos personas muy atractivas. Su belleza es un factor importante en su popularidad, especialmente entre el público joven. Su atractivo físico es innegable y contribuye a su éxito en la industria del entretenimiento. Su belleza, combinada con su talento y carisma, los convierte en figuras irresistibles para el público latinoamericano. En sexto lugar, y no menos importante, está la promoción y el marketing.
Las estrategias de promoción y marketing utilizadas para difundir Sencalcam en América Latina han sido muy efectivas. Las cadenas de televisión y las plataformas de streaming han sabido aprovechar el potencial de la serie y han creado campañas que han generado gran expectación entre el público. El uso de redes sociales, trailers impactantes y entrevistas exclusivas ha contribuido a crear un hype alrededor de la serie que ha impulsado su éxito en la región. En resumen, Hande Erçel y Kerem Bürsin son un fenómeno que ha conquistado América Latina. Su talento actoral, su química en pantalla, la trama de la serie, la cultura turca, su belleza y una estrategia de marketing efectiva son factores que contribuyen a su éxito. Hande y Kerem se han convertido en verdaderas estrellas en América Latina y su popularidad sigue creciendo día a día. El fenómeno turco llegó para quedarse y Hande y Kerem son dos de sus principales exponentes. Su impacto en la cultura popular latinoamericana es innegable, y su legado perdurará por muchos años. Han abierto las puertas a otros actores y producciones turcas, y han demostrado que el amor y el talento pueden superar barreras culturales y lingüísticas. Son un ejemplo de cómo el entretenimiento puede unir a las personas y crear conexiones emocionales que trascienden fronteras. El futuro de Hande y Kerem en América Latina es brillante, y estamos ansiosos por ver qué nuevos proyectos nos tienen preparados. Su historia es un testimonio del poder de la televisión y las redes sociales para crear ídolos y fenómenos culturales que impactan al mundo entero. Y bueno, ya hemos llegado al final de este vídeo. Espero que te haya gustado y que hayas aprendido algo nuevo sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos visto cómo estos dos talentosos actores turcos han conquistado América Latina con su talento, su carisma y su increíble química en pantalla. Su historia es un ejemplo de cómo el amor, el talento y la dedicación pueden traspasar fronteras y llegar a los corazones de millones de personas en todo el mundo. Quiero agradecerte por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Ahora, me gustaría invitarte a dejar tus comentarios aquí abajo. ¿Qué te parece la pareja Hande y Kerem? ¿Has visto Sencalcam? ¿Qué es lo que más te gusta de ellos? Me encantaría leer tus opiniones. Y si tienes alguna sugerencia para futuros vídeos, no dudes en dejarla en los comentarios. Y antes de despedirme, quiero pedirte una vez más que te suscribas a nuestro canal si aún no lo has hecho. Es la mejor forma de apoyar nuestro trabajo y de asegurarte de no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Dale like a este vídeo si te gustó, compártelo con tus amigos y familiares, y activa la campanita para que te notifique cuando subamos contenido nuevo. Muchas gracias por tu apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.